Bienvenidos amigos a este podcast Farus 360. Recuerden que este espacio lo que busca es ver las organizaciones desde el corazón, qué es lo que pasa con su gente, cómo se comportan o cómo podemos ayudar para que los líderes tengan un mejor estilo con su gente, pero también qué pasa dentro de sus culturas. Este es un espacio que busca guiar, que busca entregar herramientas y consejos prácticos para que los implementen. Disfruten este cuarto episodio que les traemos. Y hoy hemos llegado con una invitada muy especial, una gran amiga. Ella es coach de negocios, una persona experta que ha trabajado mucho con los líderes de las organizaciones, con grandes compañías y tiene mucha experiencia en el tema del coaching. Ella es Claudia Chaus. Bienvenida, Claudia. Gracias, John, gracias por esta invitación tan especial. Estoy feliz de estar en tu podcast, estoy feliz de estar compartiendo con tu audiencia y vamos a estar hablando de cómo coordinar acciones de manera impecable, de tal forma que logremos los resultados, pero que cuidemos también la relación y que la podamos consolidar, porque eso es lo que nos permite coordinar acciones de forma impecable. Y vamos a hacerle zoom a esos elementos de la coordinación durante tu podcast. Muy bien, pues los invitamos entonces a disfrutar este podcast. Bienvenidos. Claudia, tú hablas de algo que es muy interesante y es que a veces los líderes son juzgados por sus objetivos. Finalmente, el líder está para que logre objetivos, logre metas, ya sea individuales o con su equipo de trabajo, ¿cierto? Pero el punto de partida, si nos devolvemos un poco antes del resultado, porque muchas veces la gente mira solamente el resultado, pero cuando empezamos a analizar del por qué no se dan las cosas, pues encontramos que en el tema de comunicación y en el tema de la coordinación hay muchas falencias. Precisamente el tema que nos trae aquí para compartir con mi amiga Claudia es la coordinación. Ella es una experta para trabajar en el tema. Entonces, Claudia, ¿por qué no nos cuentas un poco primero por qué es importante que un líder aprenda a coordinar acciones efectivas con su equipo de trabajo? John, pues mira, primero me parece que es importante compartir con tu audiencia que cuando decidimos conformar equipos o cuando ingresamos a un equipo en una organización es porque tenemos la fiel convicción de que lo que vamos a hacer juntos es mucho mejor de lo que voy a hacer yo sola. ¿Sí? Por eso te invito a que participemos y por eso tenemos un marco colaborativo o un objetivo que perseguimos. Tú decías ahora algo importante y es, suelen vernos por los resultados, pero detrás del resultado hay un proceso. Y muchas veces alcanzar el resultado tiene un costo muy alto, ¿sí? Y el costo está en la relación. Justamente la coordinación de acciones lo que nos va a permitir es lograr resultados en el presente y en el futuro, pero sobre todo va a cuidar el futuro que tú y yo tenemos juntos como equipo, ¿sí? Y es muy importante eso, porque fíjate la trascendencia que tiene la coordinación efectiva en los equipos de trabajo. O sea, realmente cuando tú hablas, yo me remitía tal vez a las experiencias que hemos vivido como líderes en los espacios que hemos compartido en las empresas y en los procesos que hemos tenido que asumir. Pero uno no se imagina que la coordinación efectiva termine teniendo tanta implicación y sobre todo que de alguna manera no solamente refleja el resultado, sino también la calidad de la relación en el equipo de trabajo. Eso me parece muy interesante. Exactamente, claro, sí. Cada equipo tiene una serie de tareas que debe ejecutar para lograr un resultado determinado, que es el que se ha trazado, ¿verdad? El que se ha trazado como área, el que se ha trazado como organización. Lo que pasa, las interacciones y la forma como nos relacionamos es la clave para que, como te decía hace un rato, logremos resultados, pero sobre todo nos consolidemos como equipo. La coordinación tiene varios elementos que son los que te quiero contar ahora para que tu audiencia pueda llevarse herramientas prácticas que puedan implementar desde hoy mismo si quieren. A ver, esto está muy interesante. Esto de la coordinación efectiva, por lo que veo, tú lo estás como disgregando. Realmente uno, como líder, a veces lo ve como que solamente saber dar instrucciones. De hecho, hay muchas personas que lo llaman así, ¿cierto? Aprenda a dar instrucciones, a comunicarse con el equipo. Pero estoy entendiendo, según por lo que nos estás contando, en la medida que nos vamos adentrando en esto, pues vemos que la coordinación efectiva tiene etapas, tiene fases, que realmente uno cree que es solamente una. Entonces, vale la pena que nos adentremos en este tema tan interesante para los líderes
Y hoy vamos a hablar efectivamente de la coordinación, cómo el líder aprende a coordinar. Adentrémonos un poco en ese tema. Entonces, Claudia, comencemos hablando, si tú nos puedes empezar a dar como ese bosquejo de cuáles son las fases en las cuales se puede disgregar la coordinación efectiva. Claro. Bueno, ya sabiendo que tú y yo queremos lograr algo juntos, o que en los equipos queremos lograr algo juntos, empiezan a haber conversaciones donde se ponen sobre la mesa necesidades, ¿sí? Y para satisfacer esas necesidades, pues hacemos pedidos y hacemos ofertas, que son nuestros primeros elementos en la coordinación de acciones. Los líderes y los seres humanos en general solemos confundir deseo con pedido. Y hay una gran diferencia. Eso es interesante. O sea, estás diciendo que en la interrelación colaborador-líder, porque asumo que es en ambas partes, sí, ambos tienen pedidos y ambos tienen deseos. Exacto, ¿correcto? Sí. Que son esos deseos, algunas veces son expresados como un pedido. Te voy a traer un ejemplo. Cuando yo hablo con mi equipo y le digo a mi equipo, es que yo quiero que ustedes sean más comprometidos. Eso es un deseo. El líder que no tenga estas distinciones podría decir, yo le estoy pidiendo a mi equipo que sea más comprometido y no estoy obteniendo ese resultado, pero en realidad eso no es un pedido. ¿Por qué no es un pedido? Porque ahí no hay un comportamiento observable que me permita a mí como líder darme cuenta si esas personas que trabajan conmigo realmente están haciendo cambios, realmente están más comprometidos. Entonces yo tendría que listar aquellos comportamientos que me van a permitir a mí entender que las personas sí están haciendo alguna modificación. Y ahí es donde entro a decir, ok, para mí ser más comprometido significa que lleguen puntual, significa que me entreguen los reportes en estos tiempos y en estas formas, significa que nuestra comunicación se va a dar de esta manera, es decir, significa que hay unas condiciones de satisfacción. Eso es muy interesante porque uno no alcanza a determinar a veces la diferencia fíjate que la línea es muy delgada y uno cree que expresar un deseo, ¿cierto? Está bien y que al equipo o a la persona le queda claro. Exacto. Pero tú esto nos está haciendo caer en cuenta y decir, oiga, no, un deseo es una cosa, pero es una petición demasiado abierta, es demasiado genérica, no está dando un comportamiento medible, ni cuantificable, ni evidenciable. Simplemente quiero que la gente haga algo, pero no tengo ninguna herramienta que me permita medir si se hizo o no. Cuando uno pasa al pedido, entiendo por lo que nos estás contando, que hay que enunciarlo de manera concreta, con una petición clara, que digamos traslade esa manifestación a un comportamiento evidenciable y que ojalá sea cuantificable para poder medir si la gente lo está logrando o no. Exacto. Eso que tú traes son las condiciones de satisfacción. Y también es importante, yo te traía el ejemplo de estamos en una reunión, entonces el líder dice necesito que sean más comprometidos. En ese mismo ejemplo también es importante resaltar que debe haber un ejecutor del pedido, ¿sí? Porque cuando yo digo necesito que sean más comprometidos en medio de una reunión, pues no se sabe quién es el que necesita ser más comprometido y en qué medida, ¿verdad? Entonces es importante que haya un ejecutor de esa acción que yo estoy necesitando, ¿sí? Entonces primero debe existir quien hace el pedido y quien recibe el pedido. Luego deben aparecer las condiciones de satisfacción, que son todos aquellos detalles que me van a hacer sentir a mí que estoy total y plenamente satisfecha con lo que me están entregando, ¿sí? Y muy bien. También vienen otros elementos como algo que se llama la presuposición de competencia. No, pero espérame, que eso suena Vamos por partes, suena bastante técnico. Entonces yo me tomo aquí mi cafecito. Estamos además disfrutando un café que nos invitaron aquí, lo estamos disfrutando, muchas gracias, porque esta conversación es eso, este podcast lo que busca es una conversación también entre amigos y bueno, compartir como un café donde podamos hablar de temas tan interesantes y además compartirlo con ustedes. Eso que acabas de decir es un poco técnico, pero ¿cómo podemos disgregarle eso ya al líder para que lo entienda y al equipo de trabajo? Sí, mira que gran parte de la frustración de los líderes es que hacen pedidos a colaboradores que no tienen las competencias para llevar a cabo el pedido,
¿sí? Incluso algunas veces ese pedido es caprichoso porque tienen claridad en que el colaborador no tiene la competencia y aún así le quieren exigir que haga cosas que no va a poder hacer porque no está entrenado, porque no ha desarrollado la habilidad. Entonces es importante que como líder yo tenga claro a quién le voy a hacer el pedido, pero que esa persona a quien yo le estoy haciendo el pedido tiene la competencia para darme a mí la solución, ¿sí? Tiene los conocimientos, tiene las habilidades, tiene las destrezas y va a poder realizarlo de tal manera que también se sienta en flow, ¿sí? Que también sienta que está haciendo una actividad que le genera cierto reto y que tiene cómo responder a ese reto. Claro, muy interesante esa parte. Tú hablabas de que usualmente esa persona, ¿cierto? Se le llama ejecutor. Sí. Es que a veces se encuentra uno que en las reuniones los líderes, por no confrontar, le hablan a todos. Sí. Entonces, cuando terminas hablándole a todos, yo tengo una frase en administración que aprendí hace mucho tiempo cuando estaba en mis tiempos de universidad, y nuestro profesor decía: en la administración todos es ninguno. Exacto. O sea, cuando tú generalizas, pues nadie se hace responsable, porque yo digo, pues él está pidiendo compromiso, pero será para él, porque yo soy comprometido. Y el otro estará diciendo, ve, pero eso será para mi compañero, porque yo soy muy comprometido. Sí. Entonces me gusta mucho esa parte inicial cuando tú dices, venga, no, tiene que haber un ejecutor, es decir, alguien que decirle, usted, señor Carlos, señor Gonzalo, Luisa, necesito que sean comprometidos y que se cumplan adecuadamente estos y estos comportamientos. Claro, porque se lo estoy pidiendo a Pepito o a Juanito, porque sé que Juanito lo puede hacer, tiene la competencia, presuposición de competencia. Claro, y además esa presuposición de competencia implica que el líder debe conocer muy bien su equipo de trabajo. Sí. Porque si no conozco las competencias, ¿cómo le pido una acción o un comportamiento o una tarea si no sé si la puede lograr o no? Claro que sí, eso que traes es clave, porque es bien importante que el líder los conozca a todos y les asigne pedidos que ellos realmente puedan cumplir, porque lo que va a suceder es que ellos con esas pequeñas victorias van a ir fortaleciendo su identidad personal y su identidad privada de yo sí soy capaz de lograr cosas, pero además la identidad del equipo como un equipo que sí logra resultados, no como un equipo al que le piden cosas y no las logra, pero de entrada ya sabíamos que no lo iba a lograr. Claro. ¿Sí? Muy bien, pues muy interesante esa primera etapa que nos comentas, ¿cierto? De lo que tiene que ver con el pedido claro acerca del líder. Exacto. ¿Cuáles son las etapas siguientes que tú nos recomiendas que el líder tenga en cuenta a la hora de comunicarse con el colaborador? Están metiendo los clientes aquí, con el colaborador. También son clientes internos. También, sí. Pues fíjate que es más que las etapas, de alguna manera es como el desarrollo que va teniendo el pedido, cómo se va transformando en una promesa. Pero antes de continuar, me parece importante retomar que los pedidos efectivos, para que sean efectivos, deben tener condiciones de satisfacción claras, presuposición de competencia, que ya hablamos de ella, y un contexto de obviedad. ¿Sí? El contexto de obviedad es ese contexto que compartimos nosotros en el equipo. Cosas que nos pasan a nosotros, que solamente nosotros que estamos aquí adentro conocemos. Como un código de comunicación. Exactamente. Entonces, como ya tenemos un código, eso hace que también exista ese contexto obvio para hacer el pedido. Para nosotros. Exacto. Que estamos y somos parte del equipo. Que si tú y yo somos equipo y llega, no sé, Juan, pues Juan seguramente no va a tener ese contexto de obviedad. Por lo tanto, si Juan es un miembro nuevo dentro del equipo, yo tengo que tener en cuenta que ese pedido es efectivo porque yo le puse check a condiciones de satisfacción, check a contexto de obviedad, check a presuposición de competencia. Pero sobre todo el otro, que es a quien yo le estoy haciendo el pedido, me dijo, sí, me comprometo. A partir de ese momento, toda la historia cambia. El lenguaje es demasiado poderoso y a partir de ese sí que se vuelve en una promesa, nuestra historia va a cambiar. Yo frente al pedido, pues bueno, estamos en un país democrático, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de decir sí o no o negociar.
Algunos colaboradores tienen mucho temor, sobre todo no los líderes, sino los miembros de equipo. A veces me dicen, pero yo cómo le voy a decir que no al líder, ¿sí? Y es muy importante que entendamos que ese sí que estamos entregando es una promesa y que lo que tenemos que hacer al ejecutar ese pedido es honrar precisamente nuestra palabra, ¿sí? Entonces yo ya me voy a pensar mucho más si voy a dar un sí porque sí, o si prefiero tener una conversación con mi líder donde yo renegocie o le diga, mira, tengo 5 tareas que me has dicho que son importantes. De estas 5, ¿cuál es la prioritaria para enfocarme en esta? Porque me interesa que mi sí, tú lo tomes como una promesa que yo voy a cumplir. Uy, está muy interesante. Esto me gusta mucho porque el sí se convierte como en una especie de firma de contrato. Exactamente. O sea, estoy aceptando Sí. las condiciones, firmo, y al firmar ya me compromete a cumplir una tarea o una petición, una manifestación que ha tenido mi líder. Exacto. A veces encontramos ese tipo de personas, ¿no? Personas que dicen un sí, pero no es un sí tan sincero, es un sí por no quedar mal en una reunión. Ajá. Entonces terminas diciendo sí, pero muy dentro de ti sabes que, pues que ese sí como que es solamente por quedar bien, Sí. pero que finalmente no va a cumplirse con la tarea y que más bien empiezas a pensar en las excusas que vas a sacar para decir por qué no lo hiciste. Y ahí es donde se empieza, John, a fracturar la confianza, Claro. que es el centro de la coordinación de acciones, ¿sí? Ahí es donde yo ya empiezo a decir, pero es que a mí John siempre me dice que sí y al final no. Además, algunas personas como que se especializan en eso, hacen maestría, en decir sí, pero después decir que no. Exacto. Y pues descuidando que quiero retomar lo que decía hace un rato de la identidad privada y la identidad pública. No solamente estoy quedando mal contigo si yo te digo que sí, pero al final no, sino que yo también me estoy dando cuenta que soy una persona que va por ahí, por la vida, prometiendo cosas que no cumple. Y eso va reforzando esa identidad de, pues si yo no cumplo, voy a decir que voy a hacer una dieta, pero pues no, yo ya sé que no la voy a cumplir, ¿sí? Y si bien es importante esa identidad pública, la identidad privada también nos ayuda mucho a tener una buena autoestima. Entonces, por todos los lados, honrar la palabra es ganancia. Esto está muy interesante. Les recuerdo que este podcast se llama Farus 360, así que pueden también compartirlo, darle like, para que más gente se una a esta filosofía de vida laboral que queremos compartir. Bueno, sigamos, que eso está muy interesante. Yo, fíjate que te decía que frente al pedido podemos decir sí, no, y podemos negociar, ¿cierto? Vamos a hacerle zoom al sí, que es la promesa, y lo que hacemos es cumplir las condiciones de satisfacción y realmente ejecutar lo que nos están pidiendo. Pero muchas veces decimos que sí, y sobre la marcha algo se presenta que nos impide realizar ese pedido tal cual nos lo han solicitado. Y ahí es bien importante que las personas que nos están escuchando y que nos están viendo entiendan que podemos hacernos previsibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me estoy dando cuenta que no voy a lograr ejecutar lo que me pediste para la fecha en que tú la necesitas, yo me comunique contigo y te lo informe. De manera previa. Claro, porque así tú no vas a tener sorpresas, así tú vas a saber cómo moverte conmigo. Si tenemos que entregar un reporte a la gerencia y ya estamos en la reunión y resulta que tú confías en que yo lo voy a llevar y en el momento de presentar yo aparezco con nada, pues eso es una sorpresa, no solamente para la gerencia, sino para ti que eres mi líder, y eso, insisto, que fractura muchísimo la confianza. Entonces yo sí puedo hacerme previsible, yo sí puedo decirte, oye John, ¿sabes qué? Estoy quedada con el informe, reajustemos de pronto el tiempo de entrega, o asígname una persona que me dé apoyo con esta tarea, de tal manera que tú también sepas cómo moverte y cómo frente, en este caso, a la gerencia, pues tú te puedas desenvolver, ¿no? Muy bien, pues hemos venido avanzando y ya llevamos dos fases, ¿no? Sí. Llevamos el pedido claro, que fue la parte inicial, y acabamos de pasar ahora a la negociación, que tú nos decías que es como la firma del contrato. Exacto.
¿Qué otras etapas encontramos en ese proceso de, del pedido específico, claro, y la comunicación efectiva, en este caso con el líder y el equipo de trabajo? Pues vienen dos herramientas que yo amo, que tienen que ver con que, pues bueno, cuando nos dan lo que estamos pidiendo, todos felices. ¿Qué pasa cuando no nos lo dan? Y ahí vienen dos herramientas maravillosas que son el reclamo y la disculpa productiva. Lo que hace que para mí sean tan poderosas, bueno, no solo para mí, para todos los líderes, es que quien hace una disculpa productiva tiene la oportunidad de elevar su dignidad. Incumplir la promesa. A ver, eso no, devolvamos un poquito eso porque eso suena muy bonito, pero eso suena muy inspirador. ¿Por qué no nos cuentas cómo se da eso? O sea, ¿por qué eso le genera tanto beneficio al equipo y a la persona? Sí, pues justamente cuando sé que incumplí, a ninguno le gusta, a ninguno de nosotros nos gusta quedar mal. No. Todos quisiéramos quedar bien, todos quisiéramos consolidar relaciones, pero bueno, a veces nos pasa que no logramos llevar a cabo ese pedido y tenemos esta herramienta para decirle al otro: hey, me siento muy mal porque no cumplí, pero más allá de me siento mal, te ofrezco una reparación y te garantizo que no va a haber reincidencia, que son las dos claves para una disculpa o un reclamo productivo: que no haya reincidencia y que sí o sí haya reparación. Eso es muy interesante y creo que es muy valioso en la relación entre el líder y el colaborador, o sea, generar esa digamos malla de confianza, donde ahí también debe haber algo importante, creo yo, y es que el líder debe permitir a través de la confianza que el colaborador sea honesto y pueda decir: no lo puedo lograr, o hay que hacer esto, o te propongo que hagamos esto para que no vuelva a ocurrir. Es decir, debe haber una malla que se llama confianza, porque si a mí me da miedo hablarle a mi líder, si me da miedo decirle que no, y si le digo que no lo voy a cumplir y me voy a ganar un regaño peor, pues la gente termina quedándose callado. Entonces, claro, también para que se den espacios como estos, la confianza termina siendo muy importante. Sí, y va bidireccional, ¿no? Debe haber una plataforma de confianza, pero al mismo tiempo este tipo de conversaciones fortalecen esa confianza, y lo voy a poner mucho más amplio, porque ahora te está escuchando relación, y es que esto de los reclamos productivos y las disculpas productivas no solo aplica para el ámbito organizacional, esto aplica para todo. ¿Sí? Qué importante es que yo tenga una herramienta para restituir la confianza entre tú y yo, en donde yo te digo: oye, sé que mi incumplimiento generó un impacto en ti, me hago cargo, lo voy a reparar y te ofrezco estas maneras para repararlo, pero además te doy mi palabra de que esto no va a volver a suceder. Eso en el caso de las disculpas productivas, y también les quiero contar de los reclamos productivos, porque es que muchas veces el líder pues tiene que hacer un llamado y tener una conversación que muchos juzgan una conversación difícil. Bueno, Claudia, esto está muy interesante. El tema se los dije, era una experta en ese tema y nos ha llevado por el camino donde el líder, algunas cosas que nosotros no podemos encontrar. A veces el líder no encuentra el resultado como les contaba al principio, y miren cómo hemos venido como disgregando el camino, ¿cierto? Como abriendo esas capas de la cebolla para encontrar realmente qué es lo que pasa. Pero ahora hemos llegado a un tema que a mí me parece muy interesante, y es: ¿cómo hace el líder o qué debe hacer el líder para que a veces esas conversaciones bizantinas, como esas quejas, esos reclamos, pero que son como demasiado genéricos, pues eso no genera un efecto, por lo que nos estás contando? ¿Cuál entonces es el camino para que el líder pueda encontrar efectividad en ese tipo de comunicaciones con la gente? Sí, pues mira, generalmente lo que hacen los líderes es quejarse cuando no están teniendo los resultados que buscan, ¿sí? Entonces me quejo de las personas que son parte de mi equipo. Por ejemplo, cuando tú haces, perdóname allí, cuando tú haces esas sesiones de coaching con los ejecutivos, ¿cuáles son las quejas que tú más encuentras? ¿Por qué no nos cuentas un poco, pues ya entrándonos un poquito en lo que hace Claudia, pero cuáles son las quejas que tú más encuentras o manifestaciones que ellos te cuentan? Bueno, relacionados con la coordinación de acciones, por lo general encuentro mucha frustración en los líderes.
porque sienten que el equipo no es respaldo, ¿sí? Porque sienten mucho miedo de delegar tareas, y el miedo viene de que no hay confianza, y la falta de confianza viene de que en el pasado hubo pedidos que no se llevaron a cabo, ¿sí? Ahora no sabemos si esos pedidos fueron efectivos, que es lo primero que tenemos que chequear. O sea, ¿realmente tú estás haciendo un pedido efectivo o estás lanzando un deseo al universo? Si ya tienes check y es un pedido efectivo, entonces bueno, ahí es donde empezamos a practicar cómo tengo esa conversación con mi interlocutor. En este caso estamos hablando del mundo organizacional, con mi equipo, un miembro de mi equipo, y le puedo hacer un reclamo productivo. Un reclamo productivo. Y fíjate que muchos, cuando empezamos a practicar el modelo de reclamo productivo, que además se los vamos a dejar a ustedes para que lo tengan ahí como herramienta, lo que me comentan es: oye, ¿sabes qué? Esto me sirvió para tener conversación con mi equipo, pero además me sirvió para tener conversaciones con mi hijo. Sí, con mi hijo adolescente, que llevo X tiempo dándole cantaleta para que haga una tarea y no me funcionaba, y lo hice con el reclamo productivo y tuve un resultado distinto. Entonces, animarnos todos a probar cosas diferentes. Y esta herramienta que les voy a compartir, que si estás de acuerdo les empiezo a contar un poquito cómo sería más o menos la conversación. Pero por supuesto, recuerden que este podcast también pretende generar espacios de crecimiento, de ayuda, ¿cierto? De apoyo a los líderes y a los colaboradores y a las compañías. Seguramente entonces para los que nos escuchan, pero también para los que nos ven, porque recuerda que este podcast, te cuento que nos pueden escuchar por Spotify, pero también nos pueden ver por YouTube. O sea que van a poder vernos y escucharnos. Entonces, seguramente por la herramienta de YouTube les entregaremos, o en nuestras redes sociales podremos compartir con quienes interactúen con nosotros el regalo que nos va a compartir Claudia. Claro, así que a interactuar todos. Mira, pues bueno, la conversación es más o menos esta. Lo primero es que debemos validar con el otro que sí tiene claro que le hicimos un pedido, ¿sí? Entonces, John, tú recuerdas que te pedí el reporte de ausentismo para el viernes a las 3 de la tarde, que te dije que me presentaras un tablero de control en Power BI, que quería ver el ausentismo por áreas. Entonces tú me vas a contestar ahí que sí. Ojo, que si yo hice un pedido efectivo, por lo general, quien lo recibió y lo aceptó va a recordar con qué se comprometió. Entonces, una vez que eso está validado, lo siguiente es que te voy a preguntar, pero acá, por favor, esa pregunta tiene que tener curiosidad genuina, ¿sí? No es una pregunta para validar las ideas que yo tengo acerca de por qué no cumpliste. Es una pregunta para comprender. Y te estoy diciendo, yo confío en ti. Tuvo que pasar algo de verdad muy poderoso que hizo que tú faltaras a la promesa que me hiciste, ¿sí? O sea, estoy partiendo de que hay una relación bonita entre tú y yo, estoy partiendo de que hay confianza y que seguramente lo que pasó fue algo realmente poderoso que hizo que tú pues no honraras esa palabra que tú me diste, porque entiendo que para ti nuestra relación es importante. Tú me vas a responder tus razones, tus explicaciones, ¿sí? Fíjense que eso tiene que ver con la reincidencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo prevenir esa reincidencia? Exacto, ¿cómo vamos a cuidar lo que tú y yo hemos construido, que es la confianza? Yo necesito confiar en ti para poder trabajar juntos. De otra manera no sé cómo hacerlo. Claro, y la credibilidad que se debe generar entre... Es que en el mundo de hoy, en los entornos de hoy, los líderes cada vez tienen que delegar y facultar más sus equipos de trabajo, empoderar a sus equipos de trabajo, porque el líder que todavía sigue pensando que tiene que hacerlo todo, que se crea el omnipotente o el superhéroe, pues va a terminar o en el manicomio o en un hospital, porque seguramente es imposible con el entorno en el que vivimos hoy. Entonces aprender a delegar es muy importante, pero para una adecuada delegación, pues es muy, muy importante que haya la confianza, la credibilidad en el otro, ¿cierto? Y eso tiene que ser bidireccional, pero es muy importante que el otro también me genere credibilidad, es decir, que mi líder pueda creer en mí,
pero es que muchas veces el líder se encuentra con los equipos de trabajo y con algunas personas que uno dice, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Claro, la incertidumbre. Claro, y entonces eso genera en el líder también un poco de inestabilidad también en el resultado y en esa dinámica con el equipo, ¿no? Exacto. Entonces fíjate que pues te hago esta pregunta de cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar y te muestro cuál es el impacto de no hacer lo que yo te pedí. Te voy a mostrar cómo me afectó a mí, cómo afecta la tarea, cómo afecta la relación y cómo me afecta a mí en mi plano personal. O sea, esto impacta en 3 dimensiones: la personal, la interpersonal y la impersonal, que es el resultado, ¿sí? Entonces te muestro ese impacto y lo siguiente es que yo te voy a pedir que te encargues de repararlo. O incluso a veces en la misma conversación nace de la persona que incumplió el pedido decir, ok, sí, yo me ofrezco a repararlo de esta manera, y ya empezamos ahí unos nuevos acuerdos. Esa es la manera en que tú y yo no solo vamos a cuidar lo que tenemos, pensando en un futuro grandioso, sino que vamos a restaurar eso que en el camino no nos salió tan bien. Maravilloso, maravilloso ese ejemplo que nos acabas de compartir. Creo que nos lleva muy de la mano a la realidad. Yo he notado aquí algunas palabras que pueden ser un poco técnicas, pero cuando tú nos cuentas el ejemplo lo entendemos perfecto, y creo que los líderes que están escuchando este podcast o lo están viendo inmediatamente se trasladan a esa situación y van a decir, claro, ya sé qué fue lo que pasó, ya sé qué debo hacer, claro, ya entiendo cómo debo comunicarme, qué parte me está faltando para poder lograr ese pedido efectivo. Acá es bien importante que una vez que yo ya tengo esta poderosa herramienta, la ponga en práctica, ¿sí? Esto es como cuando te inscribes en el gimnasio, no porque te inscribiste, entonces ya vas a tener el cuerpo que quieres, saludable y lindo como lo deseas. No, te tienes que esforzar y tienes que tener cierta práctica. Entonces, lo primero es, ya tengo mi herramienta, ¿cómo la empiezo a incorporar? ¿Cómo empiezo a practicar en espacios seguros? Invitar a los demás o hacerlos partícipes de estoy implementando esto nuevo, apóyenme. Porque al final no, al comienzo nos va a salir un poquito como cuando tú estás aprendiendo algo nuevo que te sale como no tan natural y no tan orgánico, pero en la medida en que tú lo practicas y lo practicas, lo vas a tener mucho más disponible, de tal manera que el reclamo productivo va a fluir en el momento que tenga que fluir y lo vas a hacer con naturalidad. Sí, como en todo, el líder que se empieza a crear, a formar, a construir como líder en su modelo, al principio cuesta un poco, y seguramente tener memoria para acordarse de las fases y de las partes y de los puntos y qué va aquí, qué viene acá, va a ser un poco complicado, pero en la medida en que empieces, como dice Claudia, a practicarlo, ¿cierto? A volverlo parte de tu hábito, ¿cierto? De tu herramienta diaria de liderazgo, eso empieza a fluir, y además creo yo, Claudia, que empieza a convertirse como en una característica de tu estilo de liderazgo. Sí, claro, que te empiecen a reconocer por, esta es una persona que logra resultados, pero es una persona que logra resultados cuando vamos a ver por qué lo logras, porque tiene una coordinación impecable de acciones. Buenísimo ser reconocido por eso. Me gusta mucho eso, coordinación impecable de acciones. Eso suena muy poderoso, Y lo es, no solo suena. Muy poderoso. Qué bueno, que tú lo has podido encontrar y que lo has podido, digamos, trabajar con muchos ejecutivos y con muchos líderes, y que hoy nos estás compartiendo en este podcast. Bueno, después de ese reclamo viene la parte final, que es la oferta. Sí, bueno, digamos que en la parte de oferta no nos desplegamos mucho, pero me gustaría mejor dejarle a tu audiencia una pregunta, y es, bueno, hacemos pedidos y también hacemos ofertas, ¿cierto? De lo que hacemos, pero la pregunta que yo les quisiera dejar es, ¿qué oferta soy? No solo en mi hacer, sino en mi ser. ¿Soy una oferta atractiva como pareja, como miembro de familia, dentro de mi organización? ¿Sí? ¿Yo soy atractivo o atractiva hoy para mi empresa? Para mi equipo de trabajo. Exacto, ¿qué oferta soy? Esa sería la pregunta que me gustaría dejarte a ti y dejarle
Pues a tu muy interesante, audiencia. porque los invitamos, recuerden que también pueden interactuar a los que nos están viendo a través de YouTube en la cajita de comentarios, pues la pregunta que nos acaba de hacer Claudia, que es muy poderosa, y seguramente vamos a responder algunas preguntas que nos pueden hacer, aprovechando ese espacio para interactuar con los que quieran compartir con nosotros este podcast. Muy bien, pues ha sido muy interesante esta conversación, Claudia. Creo que esto nos ha dado herramientas que realmente nos adentra un poco a veces, como les contaba al principio, del por qué los resultados no se dan en las empresas, ¿cierto? ¿Por qué no se dan con los equipos de trabajo? Porque a veces el líder se frustra, ¿no? Y cómo hay unas fases previas que tenemos que cumplir y que tenemos que conocer para poder lograr los resultados. Bueno, terminando ya, estamos llegando al final de este podcast. Quisiéramos, Claudia, que nos digas de manera como cuáles son ese resumen que podemos darle al líder, cómo podemos resumir ese proceso, ese camino corto para que el líder aprenda a identificarlos y a utilizarlos. Bueno, así como resumen, primero la coordinación nos ayuda a lograr resultados, pero también cuida la relación y la fortalece, ¿sí? Piensa en un futuro juntos. El pedido debe tener condiciones de satisfacción, debe tener un contexto de obviedad, o sea, un contexto compartido, y debe tener presuposición de competencia. Yo tengo que saber que te estoy pidiendo algo que tú lo puedes hacer porque tienes la destreza para hacerlo, ¿sí? Eso en cuanto al pedido. En cuanto al reclamo productivo, siempre vamos a traer el compromiso, vamos a validar que el otro tiene claro que yo le pedí algo, vamos a mostrar el impacto, ¿sí? Cómo me impactó que tú no cumplieras, cómo le impactó al área, cómo le impactó al equipo. Vamos a preguntarle al otro que está sobre todo al ser humano que está detrás de ese rol, y vamos a pedirle a esa persona que nos diga cuáles son las acciones que va a llevar a cabo para reparar el impacto que tuvo en mí, su incumplimiento. Sería como el gran resumen de este podcast que hemos compartido hoy, y la gran pregunta es, bueno, hay pedidos, hay ofertas. ¿Qué oferta estoy haciendo yo hoy para el mundo en los diferentes contextos en los que yo habito? ¿Cuál es mi oferta? Así que nos queda una tarea, pues muy interesante. Claudia, nuevamente muchas gracias por haber estado. ¿Cómo te sentiste en esta invitación, en este podcast? Me encantó, me sentí súper cómoda. Lástima que el tiempo es tan corto, pero espero que me vuelvas a invitar, que traigamos otros temas muy interesantes para que entre todos vamos mejorando nuestro liderazgo. Esa es la intención, y pues contar con personas como tú, tan profesionales en este tema, pues nos ayuda muchísimo. De verdad que te agradezco inmensamente. Seguramente vas a estar nuevamente, porque los temas que hay para trabajar en temas de liderazgo pues son muy grandes. Bueno, pues a ustedes muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como @comoserfeliz de 7 a 6. También pueden encontrarnos en la página de YouTube como Cómo Ser Feliz de 7 a 6. Ahí pueden encontrar los videos de este podcast que se llama Farus 360. Y en Spotify sí nos encuentran como Farus 360. PH Farus, como en latino. Ahí van a encontrar la descripción. Este es el 4º episodio de esta primera temporada de podcast, y hemos venido entregando ya temas que han tenido que ver con el liderazgo y la felicidad en el trabajo. Nuevamente los invitamos para que lo compartan con sus amigos, con sus líderes, y para que cada vez llegue más gente a las emisiones de este podcast y de este video hecho en YouTube. Nuevamente muchas gracias, y los esperamos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Gracias. Chao.